¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este su programa Despertares. Y como dice el eslogan, aquí te vamos a ayudar a convertir tus sueños en metas y tus metas en realidades. A final de cuentas, los sueños, cuando son sueños, así como que cualquiera los tiene, pero es muy difícil lograrlos. Debemos de convertirlos en metas, debemos de buscar los pasos específicos que nos van a acercar a ese sueño ya convertido en algo más real, más fácil de alcanzar, y entonces se van a convertir en realidades. El día de hoy tenemos un programa muy padre, espero que les guste. Por cierto, recibí muchos comentarios a través del Facebook agradeciendo y felicitándonos por el programa de la semana pasada y pidiéndome que siguiéramos hablando sobre el tema de la meditación. Claro que lo vamos a hacer, lo estamos tomando en cuenta y sí, es muy padre que me puedan ustedes ir proponiendo temas para el programa con muchísimo gusto. Nada más recuerden que el enfoque que podemos darle nosotros aquí en el programa es a partir del coaching y a partir de la neuropsicología. Nosotros comúnmente le llamamos como neurocoaching, pero para hablarlo así en términos generales son coaching y neuropsicología. Los temas que ustedes gusten proponerlos los vamos a ir analizando, los vamos a ir programando. También por ahí ya me hicieron la propuesta de tratar el tema de déficit de atención, el ADDH. Y sí, con mucho gusto lo podemos tocar. Lo voy a preparar para que esté muy bien fundamentado desde la perspectiva de la neuropsicología y no vayamos a decir una cosa por otra, porque siempre en un programa de radio existe mucha responsabilidad. No crean que nada más es venir aquí, ponerse atrás del micrófono y a decir lo que se nos ocurra. Tiene mucho que ver la preparación que tenemos previa, claro está, con nuestros estudios y el programa en sí. Por eso admiro tanto a la gente que está aquí en esta misma estación y en otras estaciones que tienen que estar preparando continuamente su programa, y se nota quién lo hace, ¿eh? La verdad es que de repente pueden escuchar por ahí a gente que no se da en esta estación, pero gente que realmente improvisa el programa y gente que sí lo prepara, y eso es muy digno de admirar. Les voy a proporcionar los teléfonos en cabina por si quieren llamarnos para hacernos sus comentarios, para participar en el programa. Se los agradecemos siempre y se los agradecemos mucho. Los teléfonos en cabina son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Los repito, 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. El WhatsApp, por si nos quieren mandar un mensaje, que desgraciadamente en este momento estoy teniendo problemas para comunicarme vía WhatsApp, pero se los doy de todas maneras porque recuerden que en un par de ocasiones anteriores de repente empezó a funcionar de nuevo y pues pudimos establecer esa vía de comunicación. El teléfono para que por esta vía lo hagan, el WhatsApp, es el 331 019 0712, 331 019 0712, para poder estar en un contacto continuo. Y por supuesto la página de Facebook donde pueden localizarme a mí directamente es en la de Reingeniería Neural. Reingeniería Neural en Facebook, Reingeniería Neural en Facebook, porque además aquí en Radio Mujer hay muchísimos otros vías que no las repito yo mucho, pero en el web, en la página web, pues que es radiomujer.com.mx. En el Facebook también nos pueden localizar en Mujer, el Sexto Sentido. En Twitter es @radiomujer1040. En Instagram es radiomujer1040 y en Audio Now, que es un sistema a través de ustedes hacen una llamada telefónica, que hoy en día los planes de telefonía son llamadas ilimitadas. Ustedes llaman al 0189-927-4665 y también ahí pueden estar escuchando el programa, y que nos daría muchísimo gusto que así lo hicieran. Pues en la búsqueda de siempre estar acercándome a mis metas, y invitándolos a que ustedes también lo hagan, es que hacemos la reflexión de la semana. En este caso, mi reflexión tuvo que ver con un suceso casi a principios de semana. Yo, como estoy casi seguro, muchos de ustedes están en alguna red social, en algún grupo, pues del mismo WhatsApp, en el Facebook, en un grupo en particular. Y siempre lo hacemos con una finalidad. Muchas veces la finalidad es bastante banal. Básicamente es nada más enterarse del chisme. A mí realmente no me hace muy feliz eso, aunque de repente también me declaro culpable de que sí me pongo a leer cuando es nada más así cuestión de chisme, ¿no? ¿Qué le pasó a esto fulanito, a perenganita?
Pero bueno, al final de cuentas no me acerca en lo absoluto a mis metas generales. Lo que sí a mí me gusta mucho participar en los grupos donde existe una interacción de ideas, un intercambio de ideas, y sí me gusta participar yo exponiendo mis ideas. Cuando yo escucho o leo más bien dicho una postura que es igual a la mía o difiere o es ligeramente diferente, siempre trato de proponer lo que yo pienso y tratar de fundamentarlo. O sea, trato de nunca poner nada más una idea ahí que se me ocurrió de momento. Trato de siempre fundamentarlo, quizás con lo que me acuerdo, quizás con lo que investigo de momento. Pero resulta de que llega un momento en que las redes sociales se convierten básicamente en una lucha de egos. Hay personas que no buscan realmente llegar a una conclusión mejor, vamos a decir, porque se agregó la opinión de varios, sino que básicamente quieren imponer su opinión a como dé lugar, o por otro lado, ya no quieren, o sea, ganar, entre comillas, sino nada más no quieren que nadie más gane. En esos momentos creo yo que es un buen instante para dar un paso atrás y salirse de una red social o de un grupo social, porque en realidad esto no aporta nada a nadie y solamente te quita el tiempo. De hecho, eso me sucedió a mí a principio de semana, donde me di cuenta por una circunstancia muy evidente que la idea no era sumar, y pues decidí dar un paso atrás. ¿Ustedes para qué utilizan las redes sociales? Esa es la reflexión que yo les invito a hacer esta semana. Tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con estar en contacto con los seres queridos, tiene que ver con el hecho de poder, como por ejemplo nosotros aquí en el programa o en la estación de radio buscamos estar en contacto a través del WhatsApp, a través del Facebook, para tener una interacción y escuchar y estar al pendiente de lo que los radioescuchas, ustedes que son a final de cuentas los que hacen este programa y estamos siempre buscando satisfacer sus necesidades. Esa es otra finalidad de estar en una red social. Ustedes por su lado a lo mejor dicen, bueno, yo quiero también participar en el programa porque esto es lo que le da vida y también quiero opinar y quiero externar mi opinión, quiero que se escuche y quiero ayudar, por ejemplo, como los invité hace un momento, a programar los programas, aquí sí valga la redundancia, que se van a ir tratando a lo largo de los días, ¿no? ¿Ustedes para qué utilizan las redes sociales? Esa es la pregunta que quiero dejarles y quiero sumar también para saber si es que esa utilidad que encuentran en las redes sociales es realmente una verdadera utilidad o solamente es una cuestión de pérdida de tiempo o se trata de satisfacer nuestros egos. Eventualmente el uso de redes sociales se puede convertir en una adicción y de hecho ya está tipificado como tal. Nuestros hijos, que son muy vulnerables a este tipo de adicciones, no lo creen de momento. Nos sucede a todos que de repente les restringimos el uso de las redes sociales y empiezan a actuar como si se les estuviera quitando un bien elemental o una necesidad básica. Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte comercial y vamos a entrar de lleno en el tema del día. Ya estamos aquí de vuelta y agradeciendo la llamada de nuestra amiga Aide Blanco Luna, que nos está diciendo que usa las redes sociales para comunicarse con la familia. Estamos en un grupo familiar. Felicidades al programa. Muchas gracias, Aide. Sí, yo también tengo un grupo así muy pequeñito de papá, mamá y mis hijos. Donde también estamos en contacto y a veces nada más es para divertirnos, a veces nada más para saludarnos, a veces es para decir tonterías, pero decir aquí estoy, estamos con ustedes, estamos juntos y nos ha funcionado muy bien este pequeño grupito. Tiene un nombre muy peculiar, no les digo porque se van a reír, pero nos divertimos y nos comunicamos. Eso es muy padre y nos ayudamos. De repente hay que ir a recoger a mi hijo menor y nosotros no podemos, pedimos ayuda a nuestro hijo mayor, o de repente yo no, mi señora. O sea, sí funciona bastante, pero bueno, y esa es la finalidad de este grupo. Otros grupos, como les comentaba, tienen otra finalidad. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Y luego hablamos de redes sociales, pero el tema del día de hoy tiene que ver con la casa. Digo, a final de cuentas, todos, a Dios gracias, o la mayoría tenemos casa. Y
esta casa influye, queramos o no, en la forma en que nos comportamos ante la vida. El tema es las casas, extensión del sistema familiar. Ahorita hablaba precisamente de cómo este núcleo familiar pequeño, papá, mamá, hijos, a veces nada más mamá, hijos, a veces papá, hijos, son influidos por muchísimos factores. Los factores sociales, donde se desenvuelven, los factores amistad, el factor salud, el factor núcleo ampliado, los abuelos, los tíos, etcétera. Hay muchísimos elementos que influyen en ese sistema familiar. Pero nos queda muy claro, o sea, de repente hasta nos retiramos de algún familiar porque es tóxico, lo consideramos así, y decimos, bueno, sí es mi familiar, lo voy a saludar, no le voy a retirar el habla, pero ya no me voy a juntar tanto con él, lo decimos así de repente, o un vecino o un amigo que dices, prefiero dar un paso atrás, ¿no? Nos queda evidente, pero lo que no es evidente, y es la invitación de este programa, es dar una mirada hacia nuestra casa y cómo es que nuestra casa nos influye como sistema familiar. Digo, y esto lo podemos ver partiendo de una casa muy amplia, vamos a decir, fuera de México. Al mexicano se le identifica por una vibra, por decirlo de una manera, por unas características muy específicas. Fuera de México somos amigueros, somos cálidos, en fin, existe una característica especial que está determinada por este núcleo general, nuestra casa general, que es el país. Y dentro de México, fíjense que también se identifica a la gente de diferentes zonas del país. De repente podemos identificarlos por el habla, podemos identificarlos por su apertura, podemos identificarlos al contrario por no ser tan abiertos, podemos identificarlos por una cierta cultura, y todo esto viene determinado por las zonas. Por ejemplo, si tú sales de Guadalajara e inmediatamente nos dicen, oye, no eres de Guadalajara, no eres de Jalisco. Dicen que hablamos cantadito, nosotros no lo notamos, nosotros decimos que en otras partes hablan cantadito, ellos no lo notan, pero terminamos siendo similares a la casa donde vivimos, o sea, somos similares a la ciudad. Ahora, la ciudad por supuesto que influye en sus trayectos. Vamos a dar un ejemplo, en la Ciudad de México, en horas pico, es imposible transitar y eso genera un estrés. Ese estrés se vierte en todas las actividades que desarrolla la gente en la Ciudad de México y claro que influye y los determina. Guadalajara va que vuela para allá. Monterrey va que vuela para allá. Si no es que ya estamos en ese punto donde en horas pico realmente vamos a vuelta de rueda en la calle, genera estrés. Y eso nos va a influir definitivamente. O sea, quiero decir que el ambiente donde vivimos, el espacio físico donde nos estamos desarrollando, nos influye. Y entonces empezamos a irnos después hasta las zonas de la colonia, el barrio que también te determinan. Antes era más notorio, ahora no tanto el barrio famoso. Hoy en día ya más queremos llamarles colonias o fraccionamientos. También te determinaban. Antes se sabía quién era, por ejemplo, de Santa Tere, a diferencia de quién era del barrio de Analco, o quién era de San Andrés. San Andrés. Bueno, había una serie de barrios por ahí que tenían características muy específicas y sus lugares te determinaban de una medida bastante fuerte. Y llegamos, por supuesto, al lugar donde como familia desarrollamos la mayor parte de las actividades. Nuestra casa viene siendo el escenario donde nosotros hacemos ese teatro, esa obra que se llama vida familiar. Nosotros no, bueno, a lo mejor yo si trabajo muchísimo y estoy poco tiempo en mi casa, eso no quiere decir que mis hijos no estén mucho tiempo en mi casa, o a lo mejor mi señora esté mucho tiempo en mi casa, o a veces al revés, el señor es el que pasa más tiempo, pero es el escenario donde se desarrolla el drama de la vida cotidiana de la familia. Y existen muchísimas formas de interpretar esto y de explicarlo. Y a veces nos queda de una forma intuitiva claro que si yo vivo en una casa con ciertas características me va a determinar. Si yo vivo en una casa que es muy caliente, por ejemplo, ahorita en verano, yo voy a andar de genio. Eso júrenlo, ¿no? Y después voy a andar a lo mejor bañándome 2 o 3 veces al día.
Y esto empieza, si se fijan cómo empieza a determinarte. Si yo vivo en una casa que no tiene una buena ventilación, que está muy encerrada, que no hay muy buena luz, a lo mejor yo tiendo a apropiarme de los espacios públicos y estoy más bien fuera de casa. Y esto se da donde hay casas demasiado pequeñas para familias muy numerosas. Los hijos normalmente ya no tienden a ser parte del sistema familiar a una temprana edad y empiezan a salirse mucho y a andar con los amigos. Y esto determinado, por supuesto, por que la casa los impulsa a salirse, o sea, les está invitando a salir de ella debido a las características muy específicas. A veces tenemos a 3, 4 miembros de una familia viviendo durmiendo en una habitación y también esto hace que se salgan de la casa y empiecen a convivir más fuera. Y eso no es precisamente lo que queremos. Hay edades específicas para que los muchachos empiecen a tener una vida más social e integrarse como a sus grupos, a sus clanes, a sus tribus específicas. Pero adelantarlo a veces es cuestión de la casa donde vivimos. Como les decía, existen muchas teorías que tienen que ver con la psicología y a veces con la tradición, que nos hablan del por qué sucede esto. Uno de ellos es el famoso Gestalt. El Gestalt es una teoría o una escuela, una corriente psicológica, pero que también aportó muchísimo al mundo general de la percepción, al mundo cognitivo, porque nos dice exactamente cómo el cerebro funciona al momento de que percibimos un ambiente. Hablaban mucho de la figura y el fondo. En este caso, nosotros, los seres humanos, en nuestra vida, en nuestra diaria acontecer, somos la figura y el fondo es la casa donde se desarrolla. Y no existe una separación desde la perspectiva del Gestalt entre figura y fondo. Están íntimamente relacionados y se están afectando, por decirlo de una manera, uno al otro. O sea, yo al modificar mis actitudes, modifico mi espacio. El espacio, por lo tanto, me modifica a mí. Y entonces, precisamente la Gestalt nos daba una forma de entender esto y nos decía que todo existe, adquiere un significado al interior de un contexto. O sea, nada existe por sí solo. Y un ejemplo para poder entender este tipo de Gestalt, figura y fondo, son las imágenes que de repente ustedes en internet las pueden checar y ver precisamente figuras Gestalt o la teoría de la percepción de la Gestalt, y van a ver por ahí muchísimas figuritas donde de repente ven ustedes una imagen, a lo mejor la imagen de un viejito, y luego hacen como que cierran los ojos o ven otra perspectiva y ven una viejita o ven un muchacho o una muchacha joven y luego ven una anciana. Y donde no sabemos en realidad cuál es la figura y cuál es el fondo, porque a final de cuentas están muy, muy relacionadas. Otra forma de entender eso es la teoría de los sistemas, que últimamente ha desarrollado o ha tenido un gran auge, donde nos dice siempre que las partes sumadas nos dan un resultado mayor. Un ejemplo claro de la teoría de los sistemas puede ser el planeta Tierra. De hecho, hay una teoría por ahí que se le dice la teoría de Gaia, que dice que el planeta es vivo y se autorregula. Donde ahorita que estamos los seres humanos teniendo un impacto tan negativo sobre el clima y sobre la vida en general del planeta Tierra, el planeta está haciendo un intento por autorregularse y esa autorregulación pues nos termina afectando a través de los ciclones, los sismos. Hay una serie de eventos que se están potencializando. O sea, los ciclones que había hace 50 años nada tienen que ver con los de hoy en día y hay una tendencia a que se incrementen porque el planeta Tierra, siendo un sistema general del cual nosotros pertenecemos, trata de autorregularse. Y aquí es interesante darnos cuenta que nosotros, en ocasiones y en muchas ocasiones desgraciadamente, cuando afectamos al planeta, cuando consumimos gasolina de más, cuando tiramos basura, cuando no respetamos la naturaleza en el planeta, pensamos que no nos va a cobrar factura, pero viviendo en un sistema, todo lo que le hagamos al sistema se nos va a regresar. Y esto lo estamos viendo. Por ejemplo, hoy en día queremos salir y decimos, bueno, es que el calor está especialmente fuerte. Claro, nosotros estamos dañando al sistema y el sistema, viviendo nosotros dentro de él, nos está haciéndolo notar. Espero que algún momento dado, esto es como así entre paréntesis, nos demos cuenta del daño que estamos haciendo, pero urgente, por favor, para que cambiemos nuestras formas. Y al cambiar nuestras formas, el sistema no nos pase la factura.
Exactamente lo mismo sucede en el microsistema casa, donde yo desarrollo mis actividades y la casa, a final de cuentas, me va a hacer notar si estoy por buen camino o estoy por mal camino. Se convierte en un círculo vicioso o virtuoso. Estás en tu programa Despertares, nos vamos a un pequeño corte. Ya estamos de vuelta con ustedes en este su programa Despertares y estamos hablando precisamente de la casa, cómo es en realidad una extensión del sistema familiar. Y estábamos hablando de los enfoques más científicos, más recientes, que nos explican precisamente por qué está relacionada la casa con este sistema familiar y cómo es que nos afecta. Y hay una perspectiva, hay un enfoque que es muy tradicional. Por ejemplo, el Feng Shui, que es uno de mis meros moles, el Karche, Hunapku, Vastu Sastra, todas esas ciencias, artes de la tradición que nos explicaban precisamente y nos daban pautas para entender cómo esta relación de nuestra casa y nuestra familia y nosotros como persona, nuestra individualidad era tan estrecha, o sea, dependemos en gran medida de cómo son las condiciones de la casa en la que habitamos. Y no tiene que ver con lujos, ¿eh? Hay casas, y desde esta perspectiva es más fácil entenderlo, hay casas que son muy humildes, pero muy sobrias y tienen un flujo energético, así entre comillas, muy agradable. En esa misma línea del Feng Shui y del Vastu Shastra, hay una línea reciente que se conoce como Baubiologie, por su palabra, su término alemán, porque surge en Alemania, que se puede traducir algo así como la biología del hábitat, que es una ciencia. O sea, nosotros como seres vivos, biológicos, dependemos en gran medida del hábitat y por eso es de que ya surge como una ciencia esta biología del hábitat para ayudarnos a entender cómo nos afecta en gran medida el lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, llámese casa, llámese oficina, llámese trabajo, llámese la tienda donde yo acudo, en fin, sí dependemos en gran medida. Y los enfoques de estas nuevas corrientes tienen mucho que ver con la salud. Es un enfoque muy holístico hacia el bienestar, incluido dentro de la salud. Porque a final de cuentas ya la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que la salud no solamente es la ausencia de enfermedades, sino que más bien es un estado de bienestar. Y entonces en ese sentido la biología del hábitat tiene que ver con el que nosotros estemos bien dentro de los espacios que habitamos. ¿Saben qué? El WhatsApp el día de hoy no ha funcionado y me tiene ya nervioso. Le estoy aprieta esto y no quiere funcionar. Les comento entonces que a lo mejor el día de hoy no vamos a tener WhatsApp, pero les voy a recordar los teléfonos en cabina, que es el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Los repito, 31 22 11 90 y 36 47 18 83 son las vías de comunicación. Yo sé que a estas horas es bien fácil desde su camita, que ayer me dijeron, fíjate Toño, qué padre, una persona de San Francisco, que no me recuerdo su nombre, dice: a las 6 de la mañana me despierto a escuchar el programa. Entonces se me hizo a mí como que me sentí muy, muy orgulloso y me dio muchísimo gusto que así lo esté haciendo, digo, porque la verdad, despertarse para escuchar un programa a las 6 de la mañana quiere decir que algo estamos haciendo bien. Entonces eso me llenó de satisfacción. Pero bueno, los amigos que se comunican vía WhatsApp el día de hoy, va a estar difícil la comunicación, háganlo por teléfono, también se vale 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o también acuérdense que la vía siempre abierta, que es Reingeniería Neural en el Facebook. Entonces nosotros, regresando al tema, nosotros estamos relacionados con nuestro entorno y el entorno más inmediato siempre va a ser nuestra casa. Hay un estímulo ambiental, ya sea interno, pero generalmente externo, que genera una serie de reacciones, que son reacciones fisiológicas, que son involuntarias 100%. Son reacciones también cognitivas, o sea, mi cerebro identifica algo, y a la larga son conductas, a veces voluntarias e involuntarias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que de una forma consciente o inconsciente yo siempre estoy reaccionando al entorno.
Les voy a invitar que desde esta perspectiva, porque siempre se trata de hablar del problema, pero también de las soluciones, les voy a invitar a que hagan una serie de experimentos. Ustedes tienen en su casa hay unas bombillas de iluminación, unos focos, y estos focos hoy en día se han dado en clasificar de diferentes maneras. Son los focos de luz cálida, luz fría y luz de día. Bueno, para la siguiente traten de hacer un pequeño experimento cuando vayan a comprar por ahí una de esas bombillas, uno de esos focos. Cambien la calidad o el tono de la luz. Si ustedes tienen luz fría, vean cómo se sienten y vean la diferencia que puede existir ante el acomodo de una luz cálida. Nada más como mero experimento. Y de mí se acuerdan si no notan diferencias. Insisto, que a veces las pasamos por alto porque no estamos muy conscientes ni pensando en eso, pero van a notar diferencias que son más que evidentes. Van a decir, caramba, o sea, realmente yo me sentía un poquito de tal manera con esta luz y ahora me siento muchísimo más de esta manera con esta otra luz. Otro experimento que pueden hacer, insisto, desde esta perspectiva muy científica, que trata básicamente de preguntarnos, o sea, esa es la idea. Estas escuelas o teorías nos piden identificar los estados anímicos que tenemos en casa. O sea, en realidad no es así como no hay una guía tan específica como veremos más adelante en el Feng Shui, pero en estas escuelas más recientes la idea es básicamente esa. Y existen sí guías muy específicas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, hoy en día se utiliza el foco ahorrador. Bueno, el foco ahorrador genera una frecuencia electromagnética que no es muy saludable, pero además está encendiendo y apagando 60 veces por segundo. Y esto también impacta nuestra salud. Y eso son generalidades estudiadas en laboratorio, hay estudios científicos que así nos lo hacen saber. Pero bueno, para todo esto pues sí hay que hacer un estudio previo, pero por la parte emocional, por la parte de nuestras percepciones, nosotros podemos empezar a jugar y ver realmente cómo nos sentimos mejor. Entonces les decía, estas escuelas más recientes nos piden identificar estados anímicos en la casa. ¿A través de qué? A través de nuestras emociones. Miren, les voy a decir cómo funciona esto. Nosotros normalmente empezamos a tener ciertas emociones, o sea, se manifiestan ciertas emociones en nuestra vida cotidiana, ¿ok? ¿Cómo es esto? A ver, yo de repente voy a sentirme con cierto malestar, voy a sentirme a lo mejor con ira, a lo mejor me voy a sentir con alegría, a lo mejor me voy a sentir con pena. En fin, estas son emociones que eventualmente cuando se repiten en el tiempo se empiezan a convertir en estados de ánimo. Si nosotros permanecemos mucho tiempo en una emoción, se empieza a convertir en estado de ánimo y ese estado de ánimo nos empieza a identificar como seres humanos. Imagínense qué feo que debido a cuestiones que suceden en mi casa, que tienen solución, yo esté siempre enojado. Imagínense que por cuestiones que están en mi casa y yo siempre, la gente me vea siempre como deprimido. Pero qué padre sería que si yo pudiera hacer, que sí puedo hacer, más bien dicho, qué padre es que el hecho de que yo pueda cambiar cosas en mi casa, yo sea identificado y me encuentre en un estado anímico positivo todos los días de mi vida. O sea, eso eventualmente yo creo que es lo que tendremos que rescatar de todo esto. Ahora, acuérdense de las emociones. Hay un modelo que se llama de emoción-acción que prometo subirlo ahí en la página de Facebook de Reingeniería Neural, que nos habla precisamente de cómo las emociones eventualmente se convierten en una expresión, se convierte después en un sentimiento o estado anímico, en un pensamiento que nos identifica, eventualmente cayendo en reacciones corporales, donde si es un problema, si el estado anímico es problemático, se manifiesta como una enfermedad, se somatiza. Por el contrario, si el estado anímico es positivo, se somatiza también en nuestro cuerpo y esto quiere decir que nos convertimos en personas positivas, en personas que estamos alegres, en personas que vemos los problemas de la vida como fáciles de trascender.
Están haciendo llamaditas. Yo creo que vamos a seguir con el tema y regresando del corte vamos a dar salida a las llamadas. Pero para no salirme ahorita de este rollito, que tiene que ver con las emociones. Acuérdense, las emociones que menos queremos son la ira, enfado, ansiedad, tristeza, se convierte después en reacciones corporales como agresividad, inacción, incapacidad, pesimismo. O sea, esto es lo que estamos tratando de evitar al momento de que nosotros nos hacemos conscientes de la importancia que tiene el espacio. O sea, el espacio donde yo vivo, y también lo podemos llevar más allá del lugar donde trabajo, pero tratándose el tema de la familia, realmente es que decíamos que es el escenario de las actividades familiares, la casa. Imagínense una familia donde se encuentre, y ustedes lo van a identificar que así es. Imagínense una familia en un estado agresivo siempre, como perros y gatos, ahí uno ladrando, el otro maullando, sacando las uñas. Y fíjense que en muchas ocasiones tiene que ver con el espacio. ¿Por qué? Porque si ustedes identifican al espacio como que los agrede, la reacción normal del ser humano es ser correspondiente a esa agresión. Entonces, si el espacio donde yo vivo, si mi casa me está agrediendo continuamente, eventualmente, y como decimos coloquialmente, reventamos y regresamos la agresión. Pero lo curioso es de que nosotros tenemos la solución. Hagan ese análisis de su casa. ¿Se sienten agredidos? ¿Qué estado anímico o si ustedes clasificaran su casa como con un estado anímico, qué dirían? Mi casa es alegre, mi casa es triste, mi casa es un desorden, por no decir una palabra más fea, mi casa es por otro lado alegre, o mi casa es una casa muy sobria. Y ustedes verán que se pueden identificar con eso. Nos vamos a un pequeño corte comercial, no se vayan, este es su programa Despertares. Ya estamos de vuelta aquí con su programa Despertares y este tema tan importante que es la casa, extensión del sistema familiar. Quiero agradecer las llamadas que nos están haciendo el día de hoy. Acuerden que el WhatsApp no está queriéndonos responder. Nos dice Esperanza Gómez y pregunta que si la luz influye en el estado de ánimo. Muchísimo. Hay un estudio muy extenso que desembocó en un libro de un doctor de apellido Ott, creo que John Ott, si mal no recuerdo su primer nombre, donde nos habla precisamente de cómo la luz influye en el estado anímico, curiosamente no solamente del hombre, también influye en el estado anímico de las plantas y de los animales. Hablaba en su libro sobre la calidad y la frecuencia idónea que tiene que ver, por supuesto, con la luz solar. O sea, la luz del sol tiene el espectro idóneo para el desarrollo de la vida, y por lo tanto es el que nos mantiene en un estado ideal. Tan es así, fíjense que en los países muy hacia el norte y muy hacia el sur existe un síndrome no común en nuestro medio, porque aquí casi nunca nos hace falta la luz solar, que tiene que ver con el estado anímico, que es una depresión estacional, le llaman. Cuando no hay luz, cuando no hay sol por los recorridos solares en invierno, no les llega la suficiente cantidad de luz ni en el suficiente tiempo, y esto genera una depresión estacional. Y es cuando se disparan los suicidios, imagínense nada más. Estamos en un lugar privilegiado, les decía yo que nuestro espacio nos influye totalmente. A ellos les influye de esa manera. Y buscan sustituirlo a través de ciertas bombillas, que hay unas que se llaman tal cual de luz natural, no de luz de día, luz natural, que tiene todo el espectro que nos da el espectro solar. De hecho, tiene un poquito de radiación infrarroja, tiene una naditita de radiación ultravioleta, porque al final de cuentas también es indispensable para la vida y sí influye. Y les puedo dar el tip, les decía que jugaran con las bombillas. La luz cálida es más parecida a la luz solar y es la que más se recomienda. Así es que bueno, ya saben ese tip por ahí. Aquí Anónimo
Nos dice cómo vivir bien cuando se vive mal. Dice, hay drogadicción, homosexualidad, me imagino, asaltos, secuestros, etcétera. Pues precisamente esto nos empieza a influir como individuos y como familia. Hoy en día realmente a veces dejar salir a los muchachos a alguna área, pues esto nos determina, la criminalidad, los asaltos, etcétera, nos hace pensarnos en salir o dejar salir a nuestros hijos, a la familia, ¿no? Tenemos que identificar a dónde podemos ir y a dónde no podemos ir. Pero la idea es que nosotros convirtamos nuestra casa en nuestra fortaleza. O sea, a partir de que tú entres a tu espacio, ahí no vas a tener tú la drogadicción, ni los secuestros, ni los asaltos a mano armada. O sea, ahí protégete y genera tu propio espacio para que este sea donde tú más tiempo pases y sea el que te determine. Porque a final de cuentas, a lo mejor nosotros no podemos influir en gran medida, porque sí podemos en pequeña escala, pero en gran medida no podemos influir en un cambio drástico y dramático que de la noche a la mañana ya no exista esta inseguridad. Pero sí podemos determinar cuál va a ser nuestra respuesta a ese tipo de agresiones. Y la respuesta a ese tipo de agresiones, estando nosotros, nos podemos ayudar a través de modificar nuestro espacio. Y esa es precisamente la propuesta del día de hoy, afecto de, como es un programa enfocado a nuestras metas, si yo modifico mi espacio para estar en un estado anímico positivo, voy a poder lograr mis metas de una forma más rápida y más adecuada. Ahora imagínate que estoy deprimido. ¿Qué meta es la que me va a motivar lo suficiente para salir del estado de depresión? Es difícil. Entonces nos quedamos en un círculo vicioso y en lugar de aportar a la solución, estamos aportando al problema. Espero que ayude un poquitín esta respuesta, ¿no? Juan Manuel Ruiz nos está diciendo que recomienda el libro de en estado íntimo de Virginia Satir. Virginia Satir, una gran autora, por supuesto, y nos dice que si puedes recomendar otros libros sobre terapia Gestalt. Bueno, pues se me viene a la mente el de Perls y Baumgartner, que es terapia Gestalt, teoría y práctica. Hay muchas otras. Hay un libro de Bucay que tiene mucho enfoque Gestalt, que es Cartas para Claudia. Luego también está uno de Castanedo, que es terapia Gestalt, enfoque de aquí a ahora, y de hecho hay muchos de este mismo autor. Es más, les prometo subir una bibliografía Gestalt al sitio de Reingeniería Neural en Facebook, Reingeniería Neural. En un par de horas tienen por ahí una bibliografía de terapia Gestalt, y si encuentro algún libro que sea de dominio público, lo subimos también. Acuérdense que estamos en contra de la piratería, pero existen libros que por ser editados hace ya, si mal no recuerdo, más de 35 años, son de dominio público, y esos perfectamente los podemos compartir buscándolos. Isabel Vargas nos dice el teléfono de Aldo para consulta. Sí, Isabel, mira, de momento que estoy remodelando oficina, me puedes localizar en el celular, ¿eh? Háblame al 333-900-8105, o si no, también a través de Facebook, Reingeniería Neural. Ahí me mandas un mensajito y estamos con mucho gusto a tus órdenes. Bueno, regresando un poquitín al tema porque se nos viene el tiempo encima, existen, de acuerdo a las tradiciones, y en este caso voy a hablar del Feng Shui, una serie de emociones que se relacionan con elementos de la naturaleza. En el Feng Shui se manejan 5 elementos, que son madera, fuego, tierra, metal y agua. Y cada uno está relacionado con una emoción positiva y una emoción negativa. Por ejemplo, lo que viene siendo el metal está relacionado con emoción positiva, valentía, coraje y fuerza. Y la emoción negativa es tristeza y depresión. El agua se relaciona con emociones positivas, sabiduría, dulzura, ternura y suavidad. Y sus emociones negativas son miedo, temor y desconfianza. La madera se relaciona con generosidad, amabilidad, bondad, fraternidad y el hecho de compartir. Y por el lado negativo está rabia, ira y frustración. Luego tenemos el fuego, que se relaciona por su parte positiva con el amor, la alegría, la gratitud, y con la parte negativa es impaciencia y crueldad. Y por último, la tierra, que se relaciona con la confianza, posibilidades, empatía, espacio infinito. Y por el lado de sus emociones negativas está la preocupación, la ansiedad y la falta de conexión.
Esto también lo van a poder ver ahí en el Facebook con mucho gusto. Aquí la idea básicamente es la siguiente. Si nosotros relacionamos estos estados, emociones positivas y negativos con el elemento, cuando estamos en un estado negativo, hay que ver la forma de bajar ese elemento. Les voy a dar un ejemplo concreto. Si yo estoy en la tristeza y la depresión y hay demasiado cosas metálicas en mi casa, debo de ver la forma de retirarlas de momento. O sea, para que baje esta energía. Y esto tiene mucho que ver también con la acupuntura, no solamente con el Feng Shui. Es algo, si ustedes gustan, no del todo científico desde nuestra perspectiva occidental, pero desde la perspectiva oriental es bastante científica. Aquí la idea es manejar los elementos conforme nuestras emociones positivas o negativas se exacerben. Por ejemplo, si yo al contrario estoy en una emoción positiva de valentía, de coraje, pero coraje de corazón, de ahí viene la palabra coraje, de cuore, de corazón, y fuerza. Esto pues sí me va a ayudar mucho tener el metal. Aquí la cuestión es identificar si es una emoción positiva o una emoción negativa y jugar un poquito con los elementos. Les estoy diciendo cómo hacerlo. Ahora, esta lista que estoy compartiendo con ustedes la voy a subir también ahí en Regenería Neural para que ustedes puedan en un momento dado descargarla y decir, yo me encuentro en tal estado anímico y tengo que bajarle o tengo que subirle al elemento en cuestión. Entonces esto va a ser una aportación, yo creo que va a ser muy útil para poder trabajar sobre su casa. Tips generales antes de irnos, porque estamos así a punto de finalizar el programa. Tips generales. Identifiquen, o pregúntate cómo te sientes en tu casa. A partir de eso, identifica qué en tu casa te hace sentir así. Vamos a decir, si tú te sientes agobiado, agobiada, y tienes un tiradero en tu casa, pues mira, ahí está más que la respuesta, ¿no? Por supuesto que te vas a agobiar. Si tú te sientes falto de energía y te das cuenta de que nunca corres las cortinas para que entre el sol, ahí está la respuesta. O sea, es una especie de buscar cómo me siento yo y qué en mi casa representa ese estado anímico y corregirlo. Pide una opinión externa. Dile a un amigo, una amiga que sean muy sinceros, que sean muy honestos. Pregúntale, ¿tú cómo te sientes en mi casa? Tú cuando llegas a mi casa, ¿qué es lo que te gustaría cambiar de ella? Porque a veces hay amigos que nos dicen, ay, yo quitaba eso, pero ese cuadro que tienes ahí me causa pánico, ¿no? Cosas por el estilo. Pidan esa opinión, porque a veces nosotros no vemos el bosque porque los árboles nos están tapando. Haz el cambio que te late hacer y observa qué sucede. ¿Mejora tu estado anímico? ¿No mejora tu estado anímico? Tienes que volver a replantearte esa emoción nueva o a lo mejor se exacerba la emoción negativa y entonces empiezas a hacer una especie de juego en tu casa a efecto de que puedas hacer las modificaciones necesarias para que eventualmente la casa sume y no vaya en contra de las metas que tú estás buscando en tu vida. Acuérdense que hay que hacernos de llegar de las herramientas y esta herramienta que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, creo yo que les va a servir muchísimo. Amigos, soy el arquitecto Aldo Prieto, estamos a punto de despedirnos, los espero dentro de una semana con otro programa muy padre y además aquí creo que va a haber sorpresitas en la estación, creo que nos van a remodelar aquí la cabina, lo cual va a ser padrísimo, es un regalo que la dirección quiere hacer, así es que esténse al pendiente, soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto y nos vemos dentro de una semana.